tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 5 de la tarde, estamos aquí en Bonita Radio. En Bonita Radio, hoy, ¿en qué palo es noticia? Tenemos que seguir con el tema de Luma, específicamente con una información que sale a relucir hoy en la legislatura de Puerto Rico y tiene que ver con lo que dice la Junta de Síndicos del sistema de pensiones de jubilados allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, que con el contrato de Luma sería un problema la liquidez de ese fondo. Vamos a hablar sobre eso y también vamos a hablar de, en el contexto de Luma, lo que esta mañana no traje porque estuvimos una hora hablando mucho de los presuntos implicados y sobre todo los contextos históricos y quién es quién en la transacción de Luma, que piensa una comunicadora, y así lo colocó en su página de Facebook, y que ha sido bien interesante el relato que hace de lo que ella entiende es la posición de Pedro Pierluisi hoy con relación a Luma a 5 meses de estar en la gobernación de Puerto Rico. También vamos a hablar de lo que dice el Contralor Electoral, que no le paga las deficiencias y las multas que tienen por lo menos 100 y pico de personas que corrieron en la elección general del pasado mes de noviembre y tienen multas que no han querido pagar y que va a tener que ir a los tribunales. Esa gente que quiere ser candidato y candidata, ¿cómo es que después no hacen lo que tienen que hacer para cumplir con la ley? Yo honestamente no lo entiendo. Entre otros está el equipo de campaña, tesoreros, etcétera, de el que es hoy alcalde del municipio de Vieques. Vamos a hablar de eso y también vamos a poner lo que alrededor de Luma significa que José Figueroa Jaramillo haya dicho que quedan 4 días para con J. Y hay gente como que dándole mayor hincapié a un video que honestamente, si hubiera dicho, vamos a hacer específicamente esto, porque lo que quiere la propaganda y lo que quiere la oficialidad es que se le pueda identificar con sabotaje a la autoridad, a los sindicatos de la Autoridad de Energía Eléctrica, en este caso la UTIER. Bendito sea Dios, todavía están en la época de la Guerra Fría, hablando de sabotaje. Pero bueno, antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitaradio.net y que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Que también pueden hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También estamos en todas las redes, incluida Twitter, bonita_radio, iVoox, iTunes y Spotify, allí como podcast. Y siempre en YouTube, después de este programa, allí está la premier. Y no se olviden que están con nosotros Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Y hoy sí que tenemos la imagen de los 10 años de periodismo combativo de Bonita Radio. 13 de junio del 2021, 7 de la noche. Ya estamos aquí cuadrando todas las intervenciones musicales con Chabela, con Cani García y también con Roy McGrath, puertorriqueño de la diáspora de Chicago, que va a tener unas intervenciones musicales y unas entrevistas tipo teaser que van a poder consumir después más amplio, pero las vamos a tener en medio de la actividad del 13 de junio. No tienen compasión, dice Frances M. Segarra. La doctora Minerva Quiñones. Saludos, doctora. ¿Dónde está Pedro Pierluisi? Acaban de enviar un comunicado hace como una hora de unas leyes que firmó el gobernador. Y yo, honestamente, cuando leo de qué se trata, no dice otra cosa un comunicado de Relaciones Públicas que diga: gobernador convierte en ley varias medidas legislativas.
a 5 meses de que sea gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, dice que los proyectos del Senado 232 y 117, los de la Cámara 499 y la resolución conjunta del Senado y Cámara 16 y 49. Cuando usted no puede decir en un titular que el gobernador convirtió en ley un proyecto tal, es porque esto, como dirían en country, en el periodismo de hace unos años, esto es mondongo. Eso era cuando mandaban a cubrir a una conferencia de prensa, cuando se hacían conferencias de prensa, muchas conferencias de prensa, mandaban a cubrir una conferencia de prensa y era como de qué color está el cielo esta noche. Uno decía, pero si esto es un mondongo, ¿cómo me mandaron a cubrir esto? Pues esto es un mondongo. Imagínense que uno de los proyectos tiene que ver con que le va a permitir a la Fundación Luis Muñoz Marín adquirir los terrenos del bosque urbano Inés María Mendoza. Perfecto, Pedro Pierluisi. El problema es que hay 30,000 personas en este momento sin servicio de energía eléctrica. Y el gobernador de Puerto Rico envía un comunicado de prensa donde no puede ni siquiera citar en un titular de qué se tratan los proyectos, porque son proyectos mondongo. En el contexto, en el escenario mediático que vivimos hoy, en que la mayor parte de la gente que está desde el fin de semana sin servicio de energía eléctrica, todavía quedan 30,000. Pedro Pierluisi no lo encontramos por ningún lado. Lo único que hizo su oficina de relaciones públicas, alias prensa de la Fortaleza, fue este comunicado. Y en ese escenario de lo que Pedro Pierluisi todavía al día de hoy no ha contestado después de ese fin de semana, en que está todas las redes sociales discutiéndose lo que está ocurriendo con los empleados, no los dejan trabajar, o por lo menos llegan y no tienen trabajo, los que están agotando días por enfermedad y vacaciones porque en efecto pierden sus derechos con relación a Luma. Hay una información que coloca la colega Fátima Seda Barleta que yo quisiera discutir con ustedes en algunos extremos, porque me parece que este tipo de comunicación a través de las diferentes redes sociales nos da una idea no solamente de lo que nosotros hemos discutido aquí, sino lo que la gente se plantea en Puerto Rico. Y personas tan vocales como Fátima, que utiliza sus redes sociales para colocar este mensaje. ¿Qué me parece importante de lo que plantea Fátima? Es bastante largo, yo voy a utilizar algunos extremos. Ella hace un recuento de lo que ella entiende por su experiencia ha sido la exposición que tiene Pedro Pierluisi a partir de que es gobernador de Puerto Rico con el 32% de los votos y que lo colocó en una juramentación el pasado 2 de enero. Desde que tengo uso de razón, nunca se le acabó tan rápido la luna de miel a un gobernador con la prensa y con el público. Tampoco recuerdo que un gobernante que pareciera dominar el arte de no empujar y no arrastrar, sino conducir a un país imprescindible para un líder, olvidara tan pronto ese arte y se abocara al caos tan rápido. Este país está tan agobiado con la corrupción hasta en momentos de desastre como la devastación de los huracanes y los terremotos, tan enfermo, escogió al candidato más centrista, más dispuesto a sopesar opciones de negociación, más a los Roosevelt en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí me parece que lo que está haciendo la compañera Fátima Seda es estableciendo lo que nosotros hemos dicho aquí, que es lo que supuestamente puso en la mente de un grupo que sigue, o por lo menos seguía estando dominando el escenario electoral,
esos conservadores que iban a votar por el Partido Nuevo Progresista o por el Partido Popular. Eso atravesado hoy con lo que podría ser la desconfianza que tiene el país en el sistema electoral después de que vimos lo que pasó en San Juan, que pasó a través de todo el proceso electoral en las diferentes centros de votación, etcétera, que están bastante ejemplificados en lo que ocurrió en San Juan. Que a este momento, en 5 meses, ese candidato, como dice bien Fátima, centrista, supuestamente ecuánime, que era más negociador, pierda la tabla cada vez que alguien le hace una pregunta que es difícil de contestar porque no tiene contestación. Pues es increíble porque solamente han pasado 5 meses. Y hoy, en el momento en que la gente pensaría que el gobernador iba a estar más de frente, ese gobernador ecuánime perdió la ecuanimidad y la tranquilidad y la manera en que podía tratar incluso al periodista y a la periodista que tenía de frente, porque parece que no solamente no tiene las contestaciones para lo que se le pregunta, es que no tiene la tranquilidad y vuelvo a decir la palabra ecuanimidad para poder contestar, porque parece que no tendría la información. Y eso hoy, en el contexto de lo que está pasando con el servicio de energía eléctrica, es lo que trae Fátima, que me parece que lo publicó hace poco menos de 24 horas. Y es lo que se trasluce a esta hora, a las 5:13 de la tarde, de parte del posicionamiento del gobierno con relación a Luma. ¿Y qué es lo que quieren enfrentar? Nosotros discutimos esta mañana las imágenes y los textos y los discursos de esos contenidos de los comunicados de prensa. Pero esta mañana, bendito sea Dios, se ponen a sacar un video de Ángel Figueroa Jaramillo diciéndole a las personas con quien estaba, que me imagino que son miembros de la UTIER, que le quedan 4 días para joder. Entonces eso lo quieren extrapolar, bendito sea Dios, como si nosotros, los residentes de este país, los puertorriqueños y los que residen y son tan puertorriqueños como nosotros, no supiéramos lo que significa para los puertorriqueños y para los que vivimos en este país decir yo voy a joder un rato. Eso no quiere decir que van a poner las bombas como quisieran esas mentes de la derecha, que incluso comunicadores que se pasan hablando en las redes sociales a nombre del gobierno de Pedro Pierluisi. No. 4 días para hacer lo que tienen que hacer. Que ustedes también le quieren vedar el derecho a la protesta. Que también le quieren vedar el derecho que tienen de ir estratégicamente a los lugares donde le pueden informar al país lo que está ocurriendo, que llegan a lo que pasa con los celadores. Ahora acabo de ver un video de la colega Mili Méndez con un video exclusivamente de celadores que le enviaron ese video estableciendo cómo ellos llegan y no los dejan trabajar. Entonces, actualmente solo hay 2 celadores y medio mundo en Humacao sin luz, dice Luis Burgos. Y entonces ustedes me dicen a mí que quieren utilizar el video ese que no llega ni 1 minuto, de Jaramillo diciendo, nos quedan 4 días para joder. Como que es lo más grande. Como si Jaramillo hubiera tenido la lista de los lugares y le hubiera dicho oigan, para empezar, habían 4 o 5 personas. No era que Jaramillo estaba hablando en una tarima frente a 15,000 personas. Entonces sacar eso
de esa manera, se les ve la costura, bendito sea Dios. Claro, si ustedes me preguntan, yo pienso que Jaramillo cometió un error estar yendo a un media tour diciendo que pide disculpas. No, hombre, no. Pero esa es la estrategia que Jaramillo entiende tiene que llevar, ¿verdad? Yo realmente creo que si lo que dice ahí no es constitutivo de nada, y a mí me parece que de verdad lo están sacando, pero miren, así, por los pelos, para variar, pues definitivamente no tenía por qué, porque yo puedo decir que en 2 días que me quedan antes de irme a tratar de bajar el diapasón, voy a estar aquí en el estudio de Bonita. Me quedan 2 días para joder. Y créanme, eso no quiere decir que voy a dejar de pagar la luz, que voy a tirarle una bomba como ellos quisieran establecer. O sea, por favor, no estiremos tanto el chicle. Me parece que el desespero es tal. Yo creo que la gente ha entendido claramente qué fue lo que quiso hacer el gobierno con el contrato de Luma. Pero el desespero es tal que no tienen otra estrategia que no sea la misma chiquita de Guerra Fría. Parece que no. Dice Robert Baldwin, mucho ojo con Miguel Romero, está calladito como un ladrón en la noche. Robert Baldwin, no solamente estoy de acuerdo contigo. Yo pensaba el otro día, ¿qué le pasó a Miguel Romero? Que se dio cuenta que en efecto la culpa no era de Yulín. Que no puede llegar allí a el municipio de San Juan, hacerlo todo como él dice que lo iba a hacer tan rápido y que no iba a haber ni un escombro en la calle. No, lo que pasa es que no es así. No era así. A veces pienso que yo creo que eso es lo que le está pasando, porque es probable, miraremos próximamente lo que está pasando en las transacciones económicas, pero no me parece que el municipio de San Juan tenga tanto chavo como para que Miguel Romero esté repartiendo dinero. Porque gracias a él y a la legislatura del Partido Nuevo Progresista, también a las alcaldías que ellos ocupan ahora, le quitaron los fondos, y a esos municipios le quitaron los fondos que tenían y a los que tenían derecho a través del Banco Gubernamental de Fomento. Pero quizás para sacarle un ojo a Carmen Yulín, se sacaron 2 ojos ellos. Difiero de ella en que no fue el pueblo quien escogió a ese señor, fue la unidad Fatula 77. Exacto, estoy de acuerdo. Digo, no sé si estás hablando conmigo, pero en efecto, si estás hablando conmigo, fue la unidad 77 y sabemos lo que también cuestiono y hemos cuestionado acá con la evidencia que se ha traído de lo que pasó en San Juan. Con lo colapsado que ha dejado la corrupción en el sistema, un atentado terrorista, quizás hasta lo arregle, dice Héctor Iván. Saludos, Héctor Iván. Tras que lo están humillando y quitándole derechos y encima de eso desacreditarla, no los dejan sufrir en paz. Dice Frances, Carmen Rivera y Rosselló padre vendió los hospitales y cuando sale de la gobernación dijo, ahí le dejo ese desastre. Mire, yo hoy estaba hablando con una colega periodista que yo creo que también nosotros tenemos que contextualizar y siempre hemos hablado acá de eso. ¿Quiénes son esos personajes? Pedro Rosselló González, ahí está la historia, 42 convictos, el esquema de corrupción, etc. Pero no podemos olvidar que esos también que decidieron quebrar y dejar sin dinero al Banco Gubernamental de Fomento, lo hicieron en los 4 años de Luis Fortuño. Ahí está la historia de cuánto fue la deuda extraconstitucional de las administraciones del Partido Popular, y que la administración de Luis Fortuño fue la que más deuda emitió en más corto tiempo. No nos olvidemos de eso, porque eso también es importante. Él lo sabe, era su estrategia sucia de enlodar a Yulín, dice Gladys Esther. Por policía y Guardia Nacional, como si Puerto Rico vivieran delincuentes y terroristas. Una imagen muy mala para decir. Hace rato jamás debió ocupar la sobrasilla o sobralcalde, dice Elizabeth Blanc. Bueno, áreas de San Germán sin luz. Juan Carlos Olmeda, también sé que la gente de San Germán está sin servicio de energía. Y es, en efecto, lo que me cuestiono. O sea, eso estaba ocurriendo en los diferentes
municipios del país. Y aquí parecería que al gobernador le pusieron pie en el polvorosa y hay que hablar de todo menos de lo que está pasando en Luma y en la Autoridad de Energía Eléctrica. Dile a Miguel Romero que acaba de repararle la avenida de Diego, bastante que con Carmen Yulín, dice Aide Rodríguez Maldonado. MR todo lo está saliendo por la culata y si es PNP es inepto. Me imagino que hablarás de Miguel Romero, Minerva, saludos. Y Beth, sí lo vi, también vendían medio San Juan, parcelas, playeras. Si están hablando del asunto de la alegada venta en el sector del Yunque, yo les confieso que tengo que buscar información porque hay una información de eso que surge de esa venta que no me queda claro. Y sí, estoy buscando información para ver en efecto quién está vendiendo. Porque no tengo claro, no tengo la evidencia de que en efecto son tierras del gobierno de Puerto Rico que están vendiéndolas a ese precio. Pero lo que sí puedo decir son dos cosas. Que sé que allí en esa área del Yunque se está vendiendo todo. Sobre todo fincas y propiedades que están vendiendo personas privadas y que la están comprando muchos de esos de la famosa ley, de las famosas leyes 20 y 22, que ¿quién las estableció en el país? Luis Fortuño. Volvemos. Romero pasó asfalto en la Semana Santa antes de las elecciones y duró 2 semanas. En la San Jorge, perdón. En una semana antes de las elecciones y duró 2 semanas. ¿Dónde está ahora? Bueno, antes de las elecciones no creo que fuera Miguel Romero. Pero sí te puedo decir que tú y yo vivimos en San Juan, Marta Acevedo. Y yo lo único que funcionaba y que funciona hace mucho tiempo en San Juan, en términos de esas áreas de quizás de que todo el mundo lo ve porque viven en el municipio, es el recogido de basura. Pero los alegados problemas de escombro, que Miguel Romero y su gente decían que eran problemas de Carmen Yulín, siguen igual o peor. Y cambio, en 5 meses, la basura no era un problema en San Juan con Carmen Yulín. Hace tiempo que no era un problema en San Juan. Así que yo, honestamente, que me digan cuál es el cambio. Puerto Rico es pequeño pero grande en corrupción. Escriba todo donde sus áreas están sin luz. Wanda Conde, gracias. Eso es una buena idea. Sé que en Humacao no hay luz. Sé que ya Juan Carlos dijo en el área de San Germán. Sé que hay sectores en San Juan que no tienen servicio de energía. Sí, señora, fue antes de las elecciones. Lo vi pasando asfalto. Él mismo. Diablo, Carmen. Digo, Marta, saludos. No sabía que él se había puesto en esa, pero no lo dudo. Me dice mi directora técnica que sí. Porque es que hicieron cualquier cosa. O sea, que un candidato, si fue antes de las elecciones, un candidato se puso a tirar asfalto. O sea, usted me quiere decir a mí que no hay elemento más politiquero que ese. Pero allí están. La basura en San Juan es por sus habitantes con malas costumbres, lamentablemente. Edith Martínez, hay mucho de eso. Por eso es que yo me río de que ellos le echaran la culpa a Carmen Yulín. Si Carmen Yulín salía todo el tiempo y lo decía, mire, recogimos. 2 días más tarde están igual. En Gurabo tampoco hay servicio de energía. A Torrey por el Choli, a cada rato hay bajones de luz, lo que nunca. Sí, es así. Y de hecho, nosotros estamos sufriendo de los mismos bajones de luz. La administración de la Autoridad de Energía Eléctrica están haciendo la misma táctica que hicieron con los almacenes del área sur, esconder los suministros y ahora esconder los camiones de energía eléctrica. ¡Wow! Con la ayuda del alcalde de Bayamón, así es, Wanda Conde. Santurce desde las 11 de la mañana sin luz, Marta. ¡Wow! Comprando votos, dice Ivonne de Los Ángeles. Lizzy G. Nali, saludos Lizzy, no te había visto por acá. Espero algún día conocerte en persona, con tomarme un cafecito en Buen Vecino, cuando guste. Está como Georgie Navarro, que se pone a pasar trimmer en las orillas de los caminos. Ay, qué horror, ay, qué horror. No me digan eso, porque
La verdad que está del cara. Saludos desde Nueva York, dice Richard Jurado. Saludos, Richard. Pierluisi, deja que los camiones salgan a trabajar, dice Iván Hernández. Saludos, Iván. Yani Moreno, sin pena ni gloria, dice Sandra García. Sí, señora, desde las 11. Wow, Marta, no lo puedo creer. Increíble. Pero sí, tengo una amiga que está también en Santurce y me dice que desde bien temprano tampoco. Cuando uno habla de lo que está ocurriendo en energía eléctrica, alguien me comentó, esta mañana ustedes saben que hablé de lo que yo entendía eran las mentiras de esos comunicados de prensa. Y alguien decía que, ¿quién decía la verdad? Que si la gente me preguntaron en las redes, si la gente de la UTIER. Y yo la suscribí al programa de esta mañana, porque yo creo que una de las mejores ideas que podemos tener en el manejo de la información y del análisis es decir, lo que nosotros entendemos es un hecho y planteábamos lo que me parece falló el sindicato, etcétera, durante toda la existencia y sobre todo los últimos 30 años, que fueron los últimos años de mayor deficiencia y que una ve el deterioro que ocurrió en la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que le corresponde al Estado. Aquí no hay nadie libre de polvo y paja. Pero en este momento vamos a defender lo indefendible. Vamos a dejar que sea una privatización mala. Lo he dicho siempre. Yo no estoy diciendo que no sea la privatización en algún momento un esfuerzo que se tenga que dar. Pero a todas luces el proyecto de Luma es malo para Puerto Rico, para los empleados, para los jubilados. Y por eso, porque lo haya hecho mal la Unión y lo haya hecho mal el Estado, el pueblo de Puerto Rico se la tiene que entregar a los privatizadores. No creo que esa sea el análisis tan simplista de decir quién dice la verdad. Entonces, si vamos específicamente a lo que ocurre en materia de estas expresiones de los comunicadores y comunicadoras, yo quiero entrar en lo que dijo un celador y lo colocó desde este fin de semana. Y esto es un celador que también está diciendo cómo es que él entiende se ha dado la transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. A solo 9 días de que el gobierno de Puerto Rico me quite mi trabajo, el que por 24 años hice con mucho orgullo, trabajo que terminó con lesiones físicas, huellas emocionales, fracturas, operaciones y ver muertes de amigos y compañeros. A 9 días de enfrentar la humillación más grande e insensata que se le puede hacer a un trabajador que arriesgó su vida en infinidad de ocasiones para llevar al servicio eléctrico a sus hogares. A 9 días y con el corazón hecho cantos, les digo a los malditos políticos que han permitido esto, que se vayan al carajo, podemos decirlo, con Luma, que jamás traicionaría mis propias convicciones, a mis compañeros y menos a este pueblo, aunque sea uno malagradecido. Seguiremos luchando hasta que la verdad nos dé la razón. Cuando yo leo estas palabras, también quisiera decirle a ese celador que nosotros tenemos que aplicarnos el cuento de las responsabilidades. Y yo creo que él lo ha dicho en sus palabras. No me parece que yo pueda hablar de un pueblo malagradecido. Yo creo que también tenemos que adjudicar la responsabilidad en quienes la tienen. Y más allá de adjudicar las responsabilidades, también nosotros hacer la reflexión de qué fue lo que ocurrió en todo este tiempo para que ahora él tenga la impresión de que el pueblo es malagradecido. Porque el pueblo también podría decir que cuando todos esos esfuerzos que sabemos que los hacen
y que lo hacen y lo han hecho siempre esos trabajadores especialistas que arriesgan sus vidas, etcétera. También el pueblo puede decir que es injusto cuando alguien venía o va a una residencia a cortarle la luz porque ese trabajador estaba siguiendo instrucciones. El pueblo también se puede ubicar en ese lado. Así que yo creo que en medio de la crisis lo que no debe pasar es la división entre unos y otros. Y cada uno de nosotros asumir la responsabilidad que nos toca de cómo el país está en esta coyuntura hoy. Y cómo las palabras de un celador pueden irse a establecer que el pueblo es ingrato. No me parece. Yo creo que es importante cada uno de nosotros aquilatar la responsabilidad que tiene en todo este asunto. Clarito, diste en el clavo, dice Elizabeth. El pueblo de Puerto Rico ha sufrido en los últimos años los huracanes, los terremotos. Estamos hablando de una historia de The Hill que nos comparte Robert. Madeline, área sin servicio hace 22 horas. Madeline Molina Afanador. Extraño los jueves con Manuel Ernesto. Manuel Ernesto salió a hacer un trabajo en otro lugar y pues está con nosotros en cuerpo y alma, pero pues no está con nosotros ya en términos del proyecto. José Pepe dice el 32% es mal agradecido. El 32% obviamente dice José Pepe que fueron los que votaron por Pedro Pierluisi, los 405,000 personas. Mariel Gorbea, saludos Mariel. Sueldo del presidente de Luma es un misterio. Ay, bendito, olvídate de eso, eso debe ser. Eneida Soto, saludos y bonitos a ti. Un pueblo frustrado, sí. Yo creo que también lo es. Los analistas de la televisión no discuten el contrato de Luma en sus méritos. Ay, José Rodríguez, imagínate tú. Pero vamos a lo que hoy salió a relucir en las vistas públicas, en una vista pública que dirige Luis Raúl Torres y que tiene que ver con lo que podría suponer el contrato de Luma y lo que dice los jubilados, la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Rivera. Y no olvidemos que los jubilados en la Autoridad de Energía Eléctrica se constituyeron en una junta de síndicos de un sistema, así como ocurre con los jubilados de la Universidad de Puerto Rico. Que el contrato de privatización con Luma aumentará el déficit actuarial a tal punto que conllevará la destrucción del fideicomiso creado para garantizar la seguridad social de 12,400 jubilados de esa corporación pública. Esta información no es una información que la dice el presidente de esa junta de síndicos, José Rivera, sin llevar documentos que lo asistan. Llevó nada más y nada menos que un informe actuarial preparado por Cábano McDonald Consulting, que es la consultora que ellos han utilizado para hacer los análisis actuariales de ese sistema de retiro. Que si solo 1,125 de los empleados de la autoridad son contratados por Luma y transfieren sus activos al plan de jubilación privado o se jubilan, el sistema tendrá solo el 13% de los fondos que necesita para pagar pensiones. Es decir, en el 2022 tendrá un 8.5% y en el 2023 0%. Ese es el mejor de los escenarios contemplados por la firma. Si más de 3,375 de los empleados de la autoridad se jubilan o transfieren sus activos al plan de jubilación privado, implica que desde tan temprano como el 2022, el sistema de retiro tendrá 0% de su capacidad financiera. Yo me pregunto, cuando Ricardo Rosselló Nevares, José Ortiz, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, Pedro Pierluisi, se sentaron a hablar, uno como candidato, el otro como gobernador renunciante, salió del panorama y le tocó a Wanda Vázquez Garcet firmar el contrato con Luma. ¿Esto estuvo contemplado? Porque estos no son
4 populares que se sentaron a hablar con Luis Raúl Torres, o 4 independentistas, o 4 de Movimiento Victoria Ciudadana, o 4 comunistas pelús de la universidad, que se sentaron a hablar en contra del contrato de Luma. Estos son 12.400 personas que yo les aseguro que están representados por José Rivera, que estoy segura que en su mayoría votaron en el pasado por el Partido Nuevo Progresista. Y que hay ahí un análisis de una firma que está diciendo, si esta gente se mueven para este otro plan, me van a descapitalizar el sistema de retiro, el fideicomiso. Y no van a haber chavos para pagarle a esa gente. ¿Alguien se sentó? Es la pregunta que tengo. Eugenia Rodríguez dice, ¿qué testimonio más triste? Trauma sobre trauma. Exacto. Me imagino que estás hablando del testimonio del celador. Los analistas, ya lo dije, o sea, ahí es donde yo me cuestiono de qué estamos hablando cuando hablamos de confrontar al gobierno con estas informaciones que salen de documentos y consultores privados. Cábana, que yo sepa, no es un detractor del Partido Nuevo Progresista ni del gobierno de Puerto Rico. Es una firma que contratan para hacer un análisis. Y ahí está el análisis. Estos jubilados y el presidente de este fideicomiso se sentó en las vistas que desde enero se están haciendo en la legislatura y así se lo planteó. Hoy lo dice con lo que Cámara le dijo después que hicieran el análisis a partir de lo que dice el contrato con Luma y de lo que ya es una posibilidad. Cualquier semejanza con nuestra experiencia en Doral, Eneida. Interesante. Cuando están en su casa oscuros y sin luz, sudando y sin aire, acuérdese de darle las gracias a Eduardo Batia, dice Robert Baldwin. Los gobernantes PNP y PPD teniendo la oportunidad. Caramba. No, es que va muy rápido. El contrato de Luma lo empezó Batia, José Rodríguez. Yo creo que aquí los presuntos implicados son muchos. No nos olvidemos que en efecto en la administración de Eduardo Batia como presidente del Senado, Alejandro García Padilla, hubo unos movimientos, pero no me da la impresión que en aquel momento se decidió el consorcio Luma. Hablemos de eso en tiempo y espacio y esta mañana hablamos suficiente. Pero en efecto, Eduardo Batia ha estado a favor del proceso de privatización y lo ha dicho. La mayoría de los comentarios en los periódicos digitales son en contra de la UTIER. No entiende que Puerto Rico es de los puertorriqueños y que nos están llevando encantos hasta el vivir. Luis Burgo, aquí hay un planteamiento, y gracias por tu comentario, bien interesante, que hoy se han desbordado en Bonita, no solamente aquí en Facebook, en todas las redes sociales, sobre todo Facebook y YouTube. Está el troll, pero olvídate, pero choreto. Ellos siempre nos atacan, pero hoy están, pero bien activos. Así que sí, yo creo que ellos sacaron su gente. Se acaba de ir la luz en los Más Verdes en Bayamón. Tal vez se deba llevar a corte, Georgie, saludo, un injunction con toda la evidencia de que el contrato no sirve bien al pueblo. Yo lo he dicho muchas veces. Yo voy a hacer unas llamadas que hoy hablé con cierta gente que me dio alguna luz de unos movimientos que se están dando. A mí me pareció interesante, y yo creo que lo podríamos ampliar un poco más mañana, lo que la jueza Taylor Swain intimó en el caso que le llevó Lautier el pasado viernes con relación a detener el contrato Luma. No resolvió en favor de limitar el contrato y poner un detente, más que limitarlo, poner un detente a que el contrato comience, o sea, la transición se dé el 1 de junio, pero dejó la puerta abierta de celebrar el juicio. Y yo creo que eso es importante. Me parece, y no sé por qué, esa otra
medida, como tú dices, Jordi, no se ha dado. Yo creo que aquí hay suficientes elementos, salieron todos ahí en esa vista. Hay suficientes elementos, sobre todo el asunto de la mala negociación con relación al derecho de los trabajadores, que pueden redundar en medio de una crisis climatológica, como fue el huracán María, en la destrucción una vez más del sistema, de lo poco que hay de sistema. Porque no van a estar los trabajadores que son los trabajadores diestros en hacer ese trabajo. Y ahí tuvimos la experiencia. ¿Ustedes se creen que los que levantaron el sistema en medio del huracán María fueron los 4 o 5 gringos que llegaron de Montana? No, fueron los celadores de Puerto Rico. Los que todavía hoy hay trabajadores de esas otras industrias de energía en Estados Unidos, porque como siempre tienen que hacer la comparación con Estados Unidos, vamos a ponerla con Estados Unidos, que hablan maravillas, que no saben cómo aquí hay trabajadores de la autoridad que se montan en un helicóptero y hacen lo que hacen en las líneas, en el gigante dormido, por la topografía. Todo eso, ¿dónde está eso? ¿Dónde está planteado? A nivel legal, yo estoy de acuerdo con Georgie. Me parece que hay alguien que lo tiene que plantear y traer la evidencia. El problema es que ese contrato tiene el visto bueno de la Junta. ¿Estamos de acuerdo? José Rodríguez, siempre lo he dicho. Yo quiero ver a Keller arrestada, pero ya. Dice Lizzy. Bueno, Lizzy, Julia Keller pronto. Me imagino, ya dijo que iba a hacer alegación de culpa. No viene a Puerto Rico para hacer la alegación de culpa, pero el día de la sentencia tiene que venir a Puerto Rico. Los que llegaron a donde la Guardia Nacional no llegó hasta que el país estaba limpio. No, definitivamente, la naturaleza le recordará al gobierno la metida de pata que hicieron con el contrato de Luma. Ni el ejército pudo con nuestra topografía. Así es. Siricita, saludos, buenas tardes. Y entonces, de ahí, tenemos que ir a lo que dice el Contralor Electoral, y esto es bien rapidito. El Contralor Electoral va a radicar diferentes casos, porque hay por lo menos $430,000 que le impuso de multas a diferentes campañas, entre ellas la del candidato alcalde de Vieques. Son por lo menos 105. Y a pesar de que le puso las multas, nadie quiere pagar. Esto es lo que ocurre antes de que estas personas lleguen a ser funcionarios públicos, como son alcaldes, senadores, etcétera, legisladores. O sea, van desde la rama legislativa hasta los candidatos a alcaldes. Y uno no puede creer que se lancen para una posición electa y en medio de haber perdido, en ese camino hacia ser, no paguen las multas por haber violentado los diferentes estatutos de la Comisión Estatal de Elecciones que tienen que ver con el proceso electoral. Entonces después no quieren que la gente haga una analogía entre la persona que no cumple con la ley y que quiere ser político. Y me parece que esta nota habría que establecerla desde ahí. Esto es lo que como país se quiere que la gente lea, que los que buscan una posición política no pagan ni las deudas cuando pierden o ganan, porque aquí hay gente que ganó. Este es el Contralor Electoral que ha tenido que decir, voy para los tribunales porque la división legal agotó todos los recursos administrativos disponibles para que estas multas pudieran ser pagadas. Se les envió orden de mostrar causa, notificación de multa, se hicieron varias gestiones de cobro e incluso se les informó la intención de acudir al tribunal. Sin embargo, estos comités han fallado en cumplir con las regulaciones relacionadas al financiamiento de las campañas y responder asertivamente a las comunicaciones de la oficina. Así lo dijo el Contralor en un comunicado. Todos son del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. No tengo nada más que decir. Y lo último, sí yo creo que es importante que lo diga, se quedó para mañana Carlos Mellado,
Pero sí una nota que los colegas de Noticel desarrollaron con relación a la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, que es la jueza que atendió el caso de Regla 6 cuando Andrea Ruiz Costa fue ante el tribunal a pedir que su entonces acosador fuera encontrado como este acosador que estaba violentando la ley, el inciso 3.5 de la ley de violencia doméstica, y la jueza no encontró causa. Y es que ahora nos enteramos de que esta jueza tuvo un problemita de que no pagaba las cuotas de la ley de propiedad horizontal de mantenimiento de la urbanización donde reside en Caguas. ¿Y ustedes saben quién fue el juez que vio el caso y le tiró la toalla? El hoy juez del Tribunal de Primera Instancia que pidió ascenso al Tribunal Apelativo y que el gobernador Pedro Pierluisi lo nominó. Jorge Díaz Reverón, el esposo de Wanda Vázquez Garcet. Y yo leo la historia y veo que esta jueza tiene otras querellas. O sea, esto es una demanda que la ley de propiedad horizontal le da poder a la junta de esa urbanización para ir en cobro de dinero. Y cuando van al tribunal, el juez lo menos que hace es tirarle como estos mensajes. No, porque imagínense, estas personas están aquí porque uno nunca sabe si uno puede estar en esa posición. O sea, yo leía la información y decía, no puede ser. Mire, si usted y yo vamos mañana a la Autoridad de Energía Eléctrica porque no hemos podido pagar 3 meses de luz, a nadie, el empleado que está de frente, el supervisor, nadie nos va a decir, ay bendito, caramba, yo sé que tú estás pasando por un mal momento. Pero esta jueza, que sí, en efecto, Yani, como tú dices, es la cuñada de José Luis Dalmau, está en esa posición. Oiga, casi eran 12,000 y pico de dólares. Supuestamente desde que se mudaron, nunca pagaron el mantenimiento. Va a un tribunal donde mismo trabaja hoy. Vamos a empezar por decir, ella es jueza de primera instancia en Caguas. Obviamente, la jurisdicción de esa demanda por cobro de dinero es en Caguas porque la residencia es allí en Caguas. Y en ese mismo tribunal le tiran la toalla. El caso está en el apelativo. Pero donde llega mi análisis es al siguiente. Esa jueza que tuvo, ya sabemos los casos que ha tenido, incluido el de Andrea, por lo que supuestamente está siendo investigada por la Administración de Tribunales, también pidió ascenso al Tribunal Superior. De todo lo que le ha ocurrido, hoy el juez Jorge Díaz Reverón, que en efecto fue nominado a una posición en el Tribunal Apelativo, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir a pasar por el consejo y consentimiento? Al Senado de Puerto Rico. ¿Quién es el presidente del Senado de Puerto Rico? El hermano del esposo de la jueza. Entonces, o sea, que me van a decir que aquí todo el mundo se va a inhibir, porque José Luis sabe que José Luis Dalmau sabe que a su hermano y a su cuñada le tiraron la toalla en el Tribunal de Caguas, y qué casualidad que fue el mismo juez
que es el esposo de Wanda Vázquez Garcet, el que va a ir allí para que pasen juicios sobre su nombramiento, porque él quiere ser juez del apelativo. Entonces, ¿dónde es que aquí no está el quid pro quo? Pero eso gracias a que el periodismo hace su trabajo y ahí están las historias. Y nosotros teníamos que comentarlo. Todo en familia, como dice Sonia Rueda. Sí, y aquí hay muchos abogados y abogadas que han querido ser jueces, que han querido ser juezas y no llegan porque no tienen este nivel de pala. Y hay mucha gente que tiene problemas económicos y no pueden pagar, en efecto, un mantenimiento y le ponen, no solamente van al tribunal, le pueden hasta cortar el agua y la luz porque no pagan el mantenimiento. Yo quisiera que alguien me dijera si en efecto a esta jueza y a su esposo y a su familia le han cortado los servicios porque no pagan el mantenimiento de la organización. Sigue más fuerte que nunca, dice Lizzy G. PNP y PPD son iguales, dice José Rodríguez. José Dil, Dios los cría y ellos se juntan. Esa es la última nota que voy a compartir con ustedes en mi análisis de hoy. Juez de entrada está inhabilitado, no va. Vamos a ver qué pasa. Si son, dice Edith, ¿qué se puede esperar? La misma, dice Ileana Fernández. Bueno, nosotros nos vamos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. No se olvide, después de aquí, los programas están en YouTube, Bonita-Radio en Twitter, vayan allí, háganse amigos. Estamos en podcast, háganse amigos y amigas, perdón. Estamos en podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Y recuerden también que nuestros auspiciadores, Vega Alta Coop, Buen Vecino Café y la cooperativa de Abraham Rosa. También en esa faja entre Toa Baja, Bayamón, Vega Alta y Vega Baja. José Rodríguez, excelente como siempre. Gracias, José. Sigan por ahí. No se olviden que el 13 de junio, aquí a las 7 de la noche, Bonita Radio, el maratón virtual. Vayan a Fundación Periodismo 21, también en Facebook. Háganse... síganos allí y allí está toda la información. Margarita López, Malapaga también, así mismo. Excelente programa, gracias. Gracias muchas allí a ti, Lizzy. Éxito, gracias a nuestra querida directora técnica Verónica Vega Bon por siempre estar con nosotros y apoyar y estar ahí ayudándome en lo técnico. Hasta mañana, buen provecho, que la pasen bien.